Me llamo Juan Manuel Ortega, soy albañil de oficio y trabajé más de 10 años en la restauración de monumentos históricos de Puebla. Durante ese tiempo, participé en la rehabilitación de la majestuosa Catedral Metropolitana, un tesoro renacentista y barroco construido entre 1575 y 1690. Sin embargo, jamás imaginé que entre sus muros se ocultara un misterio que desafiaba la fe y la historia oficial, un símbolo satánico, tallado con precisión en el sillar original, sepultado bajo capas de repello y blancura, y que apenas asomaba a los ojos adiestrados de quienes pasamos a diario frente a sus muros. Mi rutina comenzó un lunes de julio de 2015, cuando el equipo de restauración se enfrentó a la limpieza de enduido en el muro sur de la nave principal. Las capas de yeso acumuladas durante estudios anteriores oscurecían relieves y gradas. Mientras removíamos con espátula vegetal, noté una pequeña hendidura en la piedra. Al inspeccionarla con linterna y cepillo suave, emergió un grabado, fino, de líneas profundas y nítidas. Era un símbolo circular, de unos 30 centímetros de diámetro, con un pentáculo invertido rodeado de inscripciones en latín, lux in tenebris, luz en la oscuridad, y pequeñas runas hechas con trazo afilado. Al principio pensé que se trataba de un daño moderno, quizá vandalismo de algún inconforme religioso o un grafiti anticlerical. Sin embargo, al limpiar más alrededor, descubrí que las inscripciones estaban integradas en la piedra, no eran superficiales. El sillar había sido tallado así desde su colocación en el siglo XVII. Comprobé que las vetas de la cantera, propias de la Sierra de Zacatlán, interrumpían el repello forzado, señal de que aquel símbolo se ocultó intencionalmente antes de los enjarres neoclásicos del siglo XIX. Compartí el hallazgo con el maestro albañil a cargo, don Ricardo Salas, quien me advirtió: no lo difundas fuera del equipo. Hay consenso de no divulgar nada que manche la imagen de la catedral. Guardé silencio durante semanas, hasta que un incendio accidental en la sacristía norte me obligó a evacuar los muros. Bajo el fragor de la alarma, registré fotos con mi teléfono, ocultas luego en mi galería, y analicé cada trazo. El pentáculo invertido, según mi investigación personal, simboliza la inversión de valores tradicionales, un emblema satánico usado en rituales de invocación de energías ocultas. Determinado a profundizar, recorrí bibliotecas y archivos eclesiásticos. Encontré un manuscrito de 1695, obra del canónigo Fray Miguel de Santander, que describía señales de herejía halladas durante la consagración del templo. El documento hablaba de marcas en las piedras de la nave sur, indicios de cultos secretos a la sombra de la luz divina. Sin embargo, faltaban detalles y la referencia se perdió en posteriores fogueos del archivo. También entrevisté a la historiadora doctora Elisa Pineda, especialista en arte sacro de la UNAM. Ella me confirmó que, tras la Guerra de Reforma, muchos registros de la iglesia poblana fueron alterados o destruidos. Sospecha que símbolos de este tipo pudieron permanecer ocultos para no desacreditar la fe popular. Al mostrarle mis fotografías, Elisa palideció. No es un mero pentáculo. Las runas circundantes son variantes de inscripciones góticas usadas en rituales de ocultismo europeo de los siglos XV y XVI. Muy pocas iglesias ostentan este tipo de inscripciones, y menos integradas al propio sillar original. Con estos datos, comprendí la magnitud de lo descubierto: un símbolo satánico intencionalmente esculpido en el corazón de la fe poblana, un testimonio de luchas soterradas entre herejías ocultas y la ortodoxia católica. Pregunté a Fray Sebastián de la Cruz, párroco encargado de la catedral, si existía memoria oral de ese grabado. Él, incómodo, admitió que se hablaba de un rito clandestino practicado por una secta de conversos europeos que intentaron instaurar cultos heterodoxos en las criptas coloniales, pero aclaró, con tono autoritario, que no convenía reabrir viejas heridas. Esa misma noche, recibí llamadas anónimas en mi taller, advirtiéndome que abandonara el asunto. Un mensaje de voz decía: lo que has desenterrado debe permanecer enterrado. Puebla no tolera fantasmas del pasado. Comprendí que el silencio oficial no solo buscaba proteger la imagen turística de la ciudad,
sino evitar la revivificación de antiguas rivalidades religiosas. Hoy comparto esta primera parte de mi relato para que conozcas el origen del símbolo satánico, un pentáculo invertido rodeado de inscripciones latinas y runas góticas, creado intencionalmente en el sillar del muro sur de la Catedral de Puebla a fines del siglo XVII. En el próximo capítulo, revelaré quiénes fueron los albañiles originales, bajo qué circunstancias tallaron ese emblema y cómo la élite virreinal encubrió este vestigio de herejía. Si este primer descubrimiento te impacta y quieres conocer a los autores del grabado y su vínculo con cultos secretos, suscríbete al canal y deja tu comentario, que te sorprende más de este hallazgo. Bajo la catedral, suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde desvelaré la identidad de los albañiles y sus motivaciones ocultas. Para entender quién grabó el símbolo satánico en el muro sur de la Catedral de Puebla, debemos remontarnos al taller de canteros que funcionaba en la Plaza de la Concordia a finales del siglo XVII. Documentos del Archivo Histórico Municipal registran a 2 maestros albañiles españoles y a un capataz criollo que compartían una peculiar hermandad, la Cofradía de la Piedra Negra, un grupo secreto de canteros iniciados en ritos esotéricos importados de Europa. Los expedientes de obra del Cabildo de 1685 indican que el maestro Juan Bautista de Ureña, oriundo de Salamanca, y el vasco Martín de Echevarría llegaron a Puebla tras trabajar en catedrales de Sevilla y Bilbao. Ambos trajeron consigo un compás de bronce marcado con runas y un manuscrito sellado, el Compendio de la Luz Oscura, que contenía instrucciones sobre trazado de símbolos y consagración de piedra en nombre de fuerzas ocultas. El criollo, Pedro de Alvarado y Santillán, capataz regional, fue el intermediario con las autoridades virreinales. Los contratos de 1686 señalan que Ureña y Echevarría cobraban un suplemento de 50 pesos mensuales por trabajos especiales en las capillas laterales. En realidad, ese extra pagaba la construcción de pasadizos clandestinos y el grabado del pentáculo invertido. Según crónicas del presbítero Fray José de la Cueva 1690, aquella cofradía celebraba ritos en un sótano cercano a la actual calle de los Dulces. Ahí vertían copal y vino de Jerez en un pequeño altar improvisado, recitando versos en latín corrupto, in tenebris lux regnat, et solum sanguis vita quua. Estos versos, en las tinieblas reina la luz, y solo la sangre se convierte en agua, apuntan al uso ritual de la sangre humana para purificar el edificio. Se cree que los albañiles ofrecían a prisioneros de la Inquisición excesos de paso, como lubricante sagrado para sellar los muros contra el mal. En los libros de trazas de la época hay esquemas de capiteles con pentáculos y cruzamientos, diagonales superpuestos que solo podrían verse mirando el muro desde abajo, a la luz de antorchas. Esta orientación sugiere que los canteros querían que el símbolo quedara oculto a la vista de los fieles, pero activo para aquellos iniciados en la cofradía. Una carta fechada en 1692, dirigida al virrey Gaspar de la Cerda, y hallada en el AGN, menciona ruidos subterráneos y luces extrañas en la catedral. El texto advierte que manos diversas añadieron marcas indebidas y pide investigar sin escándalo público. Esta petición quedó sin efecto, y los archivos posteriores fueron ordenados sellar la causa bajo la etiqueta Asuntos Menores de Albañilería. Para corroborar la influencia de la Cofradía de la Piedra Negra, nos acercamos a la Hermandad del Santo Sepulcro, que aún existe en Puebla. Sus archivos internos, normalmente vedados al público, contienen actas de reuniones de 1686 a 1695, donde se registran colaboraciones de canteros con conocimientos arcanos para preservar el edificio frente a las fuerzas de la oscuridad. Un pasaje expresa: nuestro deber es custodiar la cristiandad. Si la fe demanda sangre para mantenerse firme, que así sea, pues en el secreto reside la verdadera devoción. Este lenguaje confirma que el ritual no era un desvarío de un solo artesano, sino una práctica institucionalizada dentro de un submundo religioso paralelo. El símbolo pentagramático, cuidadosamente tallado en sillar de cantera rosa, se rodea de runas anglosajonas y caracteres inversos que significan paz interna y concordia secreta.
Al traducir estas inscripciones, descubrimos un mantra esotérico, Concordia in nocte, orbis tutus est. En la noche, la armonía protege al mundo. Esta frase alude directamente a la obsesión de la cofradía por salvaguardar la catedral, no de enemigos visibles, sino de fuerzas que consideraban demoníacas o herejes. En nuestros relevamientos modernos, empleamos láser 3D y fotogrametría reflejada, lo que nos permitió reconstruir el diseño original del grabado sin tocar la piedra. Los resultados revelan cortes de cincel tan finos que solo un maestro cantero con experiencia en la talla de retablos podría realizarlos. Esto excluye actos vandálicos posteriores y confirma la autoría de expertos del siglo XVII. El conocimiento de esta cofradía plantea preguntas inquietantes. ¿Qué otras marcas ocultas permanecen en iglesias coloniales? ¿Cómo influyó este culto lateral en la espiritualidad popular y en la arquitectura virreinal? La Cofradía de la Piedra Negra, operando a la sombra de la fe oficial, dejó un legado que hoy emerge de la piedra para cuestionar la pureza del pasado sagrado. Para comprender la profundidad del simbolismo satánico tallado por la Cofradía de la Piedra Negra, es necesario adentrarse en sus rituales secretos, los cuales combinaban elementos de la tradición precristiana, enseñanzas herméticas medievales y fórmulas de alquimia transcristiana. Gracias a documentos hallados en un baúl de un descendiente anónimo de Pedro de Alvarado y Santillán, aunque parcialmente quemados, y a testimonios recogidos en códices de coleccionistas privados, hemos podido reconstruir el protocolo ritual que estas masones de la piedra ejecutaban al terminar su trabajo de albañilería cada equinoccio. 1. Preparación del recinto. Cada ceremonia iniciaba al ocaso, cuando el coro de campanas del palacio cesaba su tañido. Los hermanos se reunían en un salón lateral, donde extendían mantos negros bordados con símbolos de la cofradía, estrellas de 5 puntas invertidas, serpientes que se muerden la cola y un sol radiante rodeado de cráneos diminutos. Bajo la guía de Pedro de Alvarado, colocaban 4 velones en las esquinas de un círculo dibujado con tiza de carbón mezclada con ceniza de copal, trazando un pentagrama que abarcaba la totalidad del salón. Cada velón estaba ungido con aceite de ciprés y cascarilla de coquí, ingredientes importados de Filipinas por la vía de Acapulco y valorados por sus propiedades de abstracción mental. 2. Invocación tridimensional. Con los integrantes del ritual ubicados en los vértices del pentagrama, el maestro Juan Bautista de Ureña entonaba en latín corrupto un cantus nocturnus, extraído de un manuscrito gótico llamado Liber Tenebrarum. La letra comenzaba con Lux inversa, regna sub umbra, vocamus te ex abyssus profunda. Luz invertida, reina bajo la sombra, te llamamos desde el abismo profundo. Al compás del canto, los participantes golpeaban suavemente con un mazo de marfil las paredes del salón, produciendo vibraciones resonantes que creaban un aura de tensión en la piedra. Las runas del pentáculo vibraban sutilmente, como si absorbieran y devolvieran energía al espacio. 3. La ofrenda sanguínea. El momento culminante se centra en el traslado silencioso de la víctima escogida, un esclavo o prisionero de la Inquisición, marcado con ligeras quemaduras de hierro candente en la nuca, signo de consagración dolorosa. Con gesto solemne, Fray Lorenzo de Villalobos realizaba una ligera incisión en el antebrazo del ofrendante, dejando caer gotas de sangre en una copa de obsidiana forrada con interior de plata. Luego, los hermanos recitaban un verso en náhuatl, transcrito en el manuscrito colonial: Atl Tlachinoyi, Chalchiutecpatl, agua y fuego, piedra verde, un mantra que simbolizaba la fusión de los opuestos, requisito para abrir las puertas ocultas bajo la catedral. La sangre se mezclaba con polvo de copal molido y un toque de azogue, actuando como catalizador de la reacción alquímica. Al verterse sobre un bloque de piedra caliza en el centro del pentagrama, la mezcla provocaba un efecto efervescente, liberando un leve humo rojizo que, al disiparse, impregnaba el ambiente de un aroma dulzón y penetrante. 4. Lectura de señales y sellado. Con el humo disipado, los maestros observaban las grietas y manchas sobre el sillar recién limpiado. Creían que las líneas que el copal resucitado formaba al quemarse indicaban el favor o disgusto de las fuerzas nocturnas. Si las vetas se expandían hacia los glifos del pentáculo,
se interpretaba como energía renovadora. Si se extendían hacia la cruz católica contigua, se leía como conflicto de credos. Estas lecturas eran anotadas en un libro de sombras, oculto tras una losa de piedra del pavimento, registrado con tinta ferrogálica que solo aparecía bajo luz de luna llena. Finalmente, el capataz colocaba la losa móvil con cristales de cuarzo en las ranuras talladas, sellando la cámara hasta la próxima conmemoración. Las cenizas restantes se desechaban en la fuente carmesí o en el canal subterráneo que conectaba con los acueductos coloniales, completando así el círculo de sangre y agua sagrada. 5. El fin del rito y la cofradía. Con el paso del tiempo, las persecuciones antimasónicas del siglo XIX y la secularización posindependentista forzaron a la cofradía de la Piedra Negra a dispersarse o a integrarse clandestinamente a otras hermandades. El conocimiento del Cantus Nocturnus y del Liber Tenebrarum pasó a manos de alquimistas y médicos de cabecera de la élite local, donde sobrevivió en fragmentos y leyendas. No obstante, el símbolo pentagramático permanece tallado en el sillar del muro sur, desafiando la fe y la historia oficial, recordándonos que bajo la fachada de santidad siempre hubo un mundo subterráneo de oscuridad compartida. Si te fascina este detalle de los rituales secretos, y deseas saber cómo se vincula esta práctica con cultos europeos y supervivencia, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué parte del ritual te resulta más inquietante? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde exploraremos la influencia europea en estos cultos y su legado en la arquitectura religiosa. El ritual satánico descubierto bajo la Catedral de Puebla no surgió de la nada. Responde a una corriente transatlántica de ocultismo cristiano y sincretismos mágicos que floreció en Europa durante los siglos XVI y XVII. En este capítulo, analizaremos cómo los maestros albañiles de la Cofradía de la Piedra Negra llevaron a Puebla prácticas aprendidas en talleres de Sevilla, Nápoles y Lovaina, fusionando técnicas constructivas con símbolos esotéricos y adaptando sus códigos a la nueva realidad novohispana. 1. Redes de conocimiento. Cánones y tratados. En los portales del Colegio Mayor de Salamanca circulaban en el siglo XVII manuscritos prohibidos, como el Malleus Maleficarum y el Opus Mago Cabalisticum, que incluían glifos, rituales de invocación y diagramas arquitectónicos con pentagramas. Los albañiles que llegaron a Puebla, Juan Bautista de Ureña y Martín de Echevarría, portaban copias de estos tratados y de compilaciones de Buffon sobre piedras sagradas. Adaptaron el canon de proporción dorada para insertar pentáculos bajo la piedra, asegurando que el símbolo quedara alineado con la dirección solar durante el equinoccio, un método usado en catedrales góticas de Europa para potenciar la sacralidad del espacio. 2. Talleres itinerantes y redes masónicas. Los viajes entre puertos españoles y novohispanos permitieron el intercambio de artesanos y conocimientos. Documentos de la Casa de Contratación de Sevilla registran el embarque de 6 canteros de piedra rumbo a Veracruz en 1678, con destino a Puebla. Allí, colaboraron con canteras locales para replicar técnicas de sillar granítico de Montserrat, adaptándolo a la cantera rosa poblana. En paralelo, la masonería operativa europea diseñaba símbolos hacia adentro de las estructuras, de manera que solo el iniciado entendería su función protectora o mágica, un patrón idéntico al hallado en Puebla. 3. Sintaxis simbólica comparada. Al comparar el pentáculo invertido poblano con ejemplos españoles y napolitanos, hallamos coincidencias sorprendentes. Catedral de Tarazona, España, un pentáculo escondido en la clave del arco gótico, tallado alrededor de 1400 para desviar influencias demoníacas, según crónicas locales. Iglesia de San Luis, Nápoles, un triángulo invertido grabado en una pilastra secundaria, alusivo a la corriente de Tomás de Aquino sobre la luz invertida de la herejía. Capilla de San Juan, Lovaina, runas anglosajonas combinadas con cruces latinas, similares a las descubiertas en Puebla, usadas para balancear fuerzas espirituales, según los tratados de Cornelio Agripa. Estas referencias prueban que la Cofradía de la Piedra Negra replicó un lenguaje arquitectónico compartido por canteros ocultistas en Europa,
adaptándolo con materiales y glifos locales para crear una versión novohispana del rito. 4. El legado. En el barroco poblano, durante el siglo XVIII, el estilo barroco poblano asumió una dimensión mística y teatral, retablos dorados con formas estrelladas, talaveras con motivos de soles invertidos y rejas de hierro forjado, según patrones pentagramáticos. Estas ornamentaciones, aparentemente decorativas, cumplen la función de sellar espacios sagrados contra influencias externas, según escritos jesuitas de la época. El barroco poblano, entonces, no es solo un estilo exuberante, sino una continuación de la arquitectura protectora iniciada por los masones del rito. 5. Pervivencia y olvido con la reforma borbónica y la separación de poderes eclesiásticos del Estado. Muchos símbolos masónicos u ocultos fueron resignificados o se convirtieron en meras vidrieras de arte. La cofradía se disolvió, pero su sintaxis simbólica pervivió en la ornamentación popular y en la arquitectura civil. Plazuelas, fuentes y fachadas de mansiones adoptaron trazos pentagonales y circunferencias inscritas en dinteles. Solo un ojo entrenado, como el de los albañiles modernos, logra distinguir el legado oculto bajo el esplendor barroco. Este entramado europeo novohispano demuestra que el símbolo satánico de la catedral no es un error aislado, sino la punta de un iceberg de conexiones esotéricas que recorren siglos y continentes. En el capítulo final reflexionaremos sobre las implicaciones de estos hallazgos para la identidad poblana, la conservación del patrimonio y el diálogo entre religión, arte y ocultismo. El descubrimiento del símbolo satánico tallado en el muro sur de la Catedral de Puebla, y su conexión con una red transatlántica de masonería operativa y ocultismo, plantea una urgente reflexión cultural. Hasta hoy, la identidad poblana se ha construido en torno al esplendor barroco, la devoción católica y la resistencia popular. Pero estos hallazgos exigen incorporar una nueva dimensión, la de un pasado subterráneo, donde arte, fe y magia convivieron en tensión, forjando un patrimonio que ha permanecido oculto por siglos. 1. Impacto en la memoria colectiva ante la revelación de prácticas ocultas bajo uno de los templos más emblemáticos. La sociedad poblana enfrenta un choque de paradigmas. Por un lado, existe un sentimiento de traición. ¿Cómo conciliar la santidad de la catedral con la presencia de un pentáculo invertido, emblema de herejía? Por otro, surge la curiosidad. ¿Qué otros secretos y simbolismos yacen en los muros de iglesias y conventos? Para integrar estas contradicciones, es imprescindible fomentar un diálogo inclusivo, donde historiadores, teólogos, artistas y ciudadanos puedan expresar sus inquietudes y enriquecer la interpretación de nuestro legado. 2. Reescritura de los recorridos turísticos y educativos. Hasta ahora, las visitas guiadas a la catedral han enfatizado la arquitectura, los retablos y los murales de carácter religioso. Es hora de ampliar esos recorridos, incorporando el hallazgo del pentáculo y su trasfondo histórico. Proponemos itinerarios temáticos, rutas nocturnas que incluyan la zona sur, con explicaciones de los glifos originales y demostraciones de fotogrametría 3D para mostrar el grabado sin dañar la piedra. Material interactivo, aplicaciones de realidad aumentada que permitan a visitantes ver el símbolo bajo capas de repello y entender su posición astronómica durante los equinoccios. Charlas en colegios, módulos educativos en escuelas secundarias de Puebla que aborden el sincretismo religioso y el papel de los albañiles operativos, promoviendo un acercamiento crítico y creativo. 3. Conservación y protección del patrimonio. Esotérico. Reconocer la dimensión oculta de la catedral trae consigo la responsabilidad de proteger estas inscripciones. A diferencia de grafitis modernos, este pentáculo forma parte de la Carta Magna Novohispana del edificio. Sugerimos declarar la zona del pentáculo como área de alta protección arqueológica, impidiendo obras sin supervisión técnica y científica. Implementar un programa de monitoreo con sensores de humedad y temperatura que eviten la erosión de la piedra original. Desarrollar protocolos de restauración especializados, combinando técnicas de limpieza láser con selladores neutros que no alteren la textura original de la cantera. 4. Reconocimiento de la diversidad espiritual, la coexistencia
de un rito satánico y la práctica católica refleja la pluralidad de tradiciones que han conformado la cultura poblana. Más allá del escándalo, estos hallazgos invitan a valorar las múltiples formas de espiritualidad que fluyeron en la colonia, establecer espacios de diálogo interreligioso donde miembros de comunidades católicas, evangélicas, indígenas y esotéricas compartan perspectivas sobre la convivencia de creencias. Organizar festivales culturales que celebren tanto el patrimonio barroco como las tradiciones populares de resistencia y sincretismo, recordando la historia de la Cofradía de la Piedra Negra y el Aquelarre de Tezcatl. 5. Una historia incluyente y crítica. La inclusión de estos símbolos en la narrativa oficial requiere actualizar manuales de historia, guías turísticas y planes de estudio universitarios. Un proyecto editorial conjunto entre la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, el INA y la Universidad Iberoamericana podría generar un atlas del ocultismo novohispano, con mapas de símbolos, transcripciones de documentos y ensayos de especialistas en arte, historia y antropología. 6. Perspectivas de investigación futura. Finalmente, el hallazgo impulsa líneas de investigación que combinan arqueología, historia del arte, teología y estudios de ocultismo, estudios comparativos, en otras catedrales coloniales de México y América Latina, buscando patrones de simbolismo masónico u oculto. Análisis de laboratorio de pigmentos, selladores y herramientas de talla para entender las técnicas de la Cofradía de la Piedra Negra. Trabajos etnográficos con comunidades locales que mantengan tradiciones orales sobre ritos y leyendas vinculadas a templos antiguos. La necesidad de reescribir la historia no surge del deseo de desestimar los valores cristianos o el legado barroco, sino de enriquecer nuestra comprensión del pasado, abrazar su complejidad y responder con madurez cultural. El pentáculo invertido en la Catedral de Puebla no es un manchón en el prestigio de la ciudad, sino una puerta a dimensiones insospechadas de su patrimonio espiritual y arquitectónico. Si este viaje al corazón oculto de la catedral te ha conmovido, y crees en una historia plural y crítica, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué propuesta te parece más urgente para integrar este hallazgo en la identidad poblana? Suscríbete para acompañar nuevas investigaciones que desvelen los secretos mejor guardados de nuestra historia.